Smoke weed every day. Smoke weed every day. Buenas tardes, mi nombre es Johannes Steven Ardila. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Felipe Salamanca. Mi nombre es Nicolás Camilo Guerrero. Y mi nombre es Nicolás Rincón. Bueno, en este video vamos a presentar de una forma aplicativa un sistema de segundo orden, el cual en nuestro caso es el modelamiento matemático de un circuito RLC. Smoke weed every day. El funcionamiento de este circuito es simple. Convertimos la energía mecánica en energía eléctrica a través del bobinado de un motor. Como lo podemos observar, en este caso la empleamos para cargar un dispositivo móvil. Acá miramos el funcionamiento mecánico convertirse en energía eléctrica. El siguiente circuito está conformado por un puente rectificador 206G, un regulador de voltaje KA7805, 4 condensadores de 2200 microfaradios, 1000 microfaradios, 1 microfaradio, 10 microfaradios, una bobina regulada a 5 microhenrios, un trimmer de 10K, un elevador DC a 5 voltios y un motor para generar la suficiente energía. Continuando con la explicación del proyecto, tenemos lo que es el circuito. Es un circuito RLC en serie, como pueden ver, el cual cuenta de un condensador de 0.1 microfaradios, una bobina con una inductancia de 5 microhenrios y una resistencia de 2.4 kiloohmios. Hay que establecer unas condiciones iniciales. Pues el voltaje al cual el condensador está cargado inicialmente son de 5 voltios. La carga de este condensador inicialmente es de 5 voltios por la capacitancia, que sería 5 voltios por 0.1 microfaradios, que esto es igual a 5 por 10 a la menos 7 coulombs. La corriente inicial, que es lo mismo que la derivada de la carga, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, ya que es una misma malla. Entonces la corriente que va a circular por el condensador va a ser igual a la corriente que va a circular por la resistencia y por la bobina. Entonces 5 voltios dividido en 2.4 por 10 a la 3 ohmios, que eso nos da 2.083 miliamperios. Ok, entonces ahora sí, como tal, tenemos lo que es el análisis del circuito. Entonces vamos a decir que los voltajes que caen en estos elementos va a ser igual a la fuente de alimentación, que en este caso la fuente externa va a ser igual a 0. Como vemos aquí, inicialmente teníamos alimentado con la fuente que vendría de nuestro generador, pero aquí ya se asume que se retiró, entonces por eso es igual a 0. Entonces quedaría que el voltaje que cae en la bobina más el voltaje que cae en la resistencia más el voltaje que cae en el condensador. En otros términos, decimos que el voltaje en la bobina es el valor de su inductancia por la derivada de la corriente más la corriente por la resistencia, que esto vendría siendo el voltaje en la resistencia, y por último el voltaje en el condensador, que no es más que la carga sobre la capacitancia del mismo. Recordemos que la corriente no es nada más que la derivada de la carga
y entonces donde esté la corriente vamos a reemplazar la derivada de la carga. Esto nos quedaría que la inductancia por la segunda derivada de la carga más la resistencia por la primera derivada de la carga más la carga sobre la capacitancia igual a 0. Para expresar esta ecuación diferencial en mejores términos se acostumbra a dejar el término de mayor orden con un coeficiente igual a 1. Entonces vamos a dividir por lo que es la inductancia. Entonces ya como tal esta sería nuestra ecuación diferencial de segundo orden, la cual vamos a proceder a resolverla. Listo, entonces para resolverla vamos a hacer uso de la transformada de Laplace, pues la cual nos dice que la transformada de una derivada es s al cuadrado, bueno, de la segunda derivada específicamente sería s al cuadrado por q de s menos s por la condición inicial menos q' de la condición inicial en términos de las condiciones iniciales más r sobre l por s por q de s menos q de 0. Todo esto más 1 sobre c sobre l. Acuérdense que este vendría siendo el valor de la capacitancia por el valor de la inductancia por q de s igual a 0. Lo que vamos a hacer es pasar los términos constantes al lado derecho de la ecuación, es decir, estos términos que están negativos los pasamos positivos y vamos a factorizar el q de s al lado izquierdo. Después vamos a despejar lo que es q de s. Para que sea mucho más fácil de resolver la transformada inversa, para ya hallar como tal lo que es la ecuación o la función, mejor dicho, de la carga respecto al tiempo, es necesario modificar el denominador para que sea factorizable y se pueda hacer un desplazamiento en términos de frecuencia. Para esto vamos a decir que el denominador, que es este, como pueden ver, va a ser igual a, vamos a hacer una especie de completar el trinomio al cuadrado, perdón, el binomio al cuadrado perfecto, que sería esta parte de aquí. Para que no afecte, entonces vamos a multiplicar por 2, pero asimismo a dividir en 2 para que estuviéramos multiplicando realmente en 1, que como saben la multiplicación en 1 no va a afectar. Más este término, todo este término al cuadrado, para que así nos dé el binomio al cuadrado perfecto. Pero como lo estamos sumando, igualmente lo tenemos que restar para que no afecte. Más este término, que este término sí es de nuestra expresión original. Teniendo esto en cuenta, vamos a expresarlo como el binomio al cuadrado perfecto menos nuestros términos restantes. Entonces ahora sí vamos a reemplazar en nuestra función principal en términos de frecuencia. Entonces aquí la tienen. Vamos a hacer una sustitución que va a ser, la s va a ser igual a s más r sobre 2l, para que aquí nos dé solo una s al cuadrado y sea más fácil realizar la transformada inversa de Laplace. Haciendo este desplazamiento, a esto se le llama desplazamiento en términos de frecuencia o en el eje de la frecuencia, vamos a saber que a lo último, cuando realicemos toda la transformada inversa de Laplace, toda la expresión la vamos a multiplicar por e a la menos r sobre 2l. ¿Listo? Para que se tenga en cuenta esta parte. Ahora, como s va a ser igual a s más r sobre 2l, entonces s, la anterior s, va a ser igual a s menos r sobre 2l. Ok, teniendo esto en cuenta,
tenemos, ya reemplazamos, mejor dicho. Entonces donde teníamos S, vamos a poner, perdón, donde teníamos S más R sobre 2L, vamos a poner S, y donde teníamos S sola, vamos a poner S menos R sobre 2L. Entonces, como aquí pueden ver, ya reemplazamos los valores. Aquí simplemente se hizo la distributiva para multiplicar. Aquí lo que se hizo, se sacó factor común, el menos, y se separó por propiedades de los fraccionarios, se separaron estos dos términos. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar la transformada inversa de Laplace. Esta transformada inversa nos permite, al igual que la transformada y al igual que las integrales y las derivadas, nos permite sacar las constantes. Entonces, como ven aquí, sacamos las constantes. Esta vendría siendo una constante. Todos estos son valores que al último vamos a reemplazar, que ya tenemos, ya conocemos. Entonces, recordando que la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más A al cuadrado es el coseno hiperbólico de A por T. Entonces vamos a expresar esta función, la vamos a expresar o la vamos a normalizar como se muestra aquí, para que cumpla esta condición. Entonces lo que tenemos es que, como no va a afectar, vamos a hacer la raíz cuadrada del término que está aquí entre paréntesis al cuadrado, para que no afecte. Como está al cuadrado, esto que está acá con la raíz ya vendría siendo nuestra A, al igual que para la transformada inversa de A sobre S al cuadrado más A al cuadrado, que vendría siendo seno de A por T. Pero aquí tenemos un inconveniente, que arriba aparece la A. Entonces tenemos que colocar aquí la misma A, o sea, este término, ponerlo aquí en el numerador. Pero como lo ponemos aquí en el numerador, para que no nos afecte, vamos también a ponerlo afuera en el denominador. Ahora sí, procedemos a realizar la transformada inversa, la cual quedaría de esta manera, poniendo ya lo que es el corrimiento o el desplazamiento cuando hicimos la sustitución de la S más R sobre 2L, que en este caso vendría siendo este término de aquí. Como había explicado, este término se iba a multiplicar por toda nuestra función. Entonces nos queda esto que podemos ver acá. Después vamos a proceder a reemplazar. Entonces reemplazamos los valores que ya teníamos. Como pueden ver, esta expresión, esto es igual a todo esto más todo esto. Listo, una vez reemplazando, nos va a quedar una función en términos del tiempo de esta manera. Como pueden ver, es una función con valores, unos valores demasiado altos, pues ya que las condiciones que teníamos y los valores de nuestros elementos, como lo son el condensador y la bobina, eran demasiado pequeños. En este caso lo que pasó fue que se invirtió. Entonces esta sería ya como tal nuestra función en términos del tiempo. Bien, ahora observaremos la respuesta temporal de un sistema de segundo orden, como lo es el circuito RLC que vimos anteriormente. Aquí podemos observar claramente que se genera una gráfica de un sistema de segundo orden, que generalmente se ve en estos tipos de sistemas.
debido a que podemos identificar ciertas características para decir que esto efectivamente es un sistema de segundo orden. Como una de sus primeras características es que el sistema o un sistema dinámico presenta la incapacidad de responder de manera instantánea a las entradas o perturbaciones. Por lo tanto, es que se genera este tiempo de retardo, por decirlo así, y no se presenta de inmediato, porque debería ser en este punto si no fuera un sistema de segundo orden, pero como lo dijimos anteriormente, es un sistema de segundo orden, por lo tanto presenta este retardo. Aquí podemos ver también que hay ciertos parámetros, como son el tiempo de retardo, tiempo de crecimiento, tiempo pico y tiempo de establecimiento. En el tiempo de retardo podemos decir que es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar la mitad del valor final por primera vez. Es decir, el valor más cercano a la mitad en donde alcanza su respuesta final, donde su respuesta final es esta. Por lo tanto, este sería el tiempo de retardo. Luego vendríamos a ver el tiempo de crecimiento. El tiempo de crecimiento es el tiempo requerido para que la respuesta aumente del 0 al 100% para sistemas subamortiguados, del 5 al 90% o del 10 al 90% para sistemas críticamente amortiguados o sobreamortiguados. En este caso es subamortiguado, por lo tanto se aumenta del 0 al 100%. Es decir, es el tiempo para que la respuesta aumente de este punto a este punto. Ese sería el tiempo de crecimiento. Luego también tendríamos el tiempo pico, que es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico de sobreimpulso. El tiempo pico tendrá que ser, en este caso, este punto, que es donde se presenta el impulso mayor, debido a que aquí podemos observar que aquí el impulso se va disminuyendo de acuerdo a lo cual avanza la gráfica. Por lo tanto, este sería el mayor impulso que podemos observar en este sistema. Aquí podemos hacer un paréntesis y decir que este tipo de gráfica la obtuvimos por medio de un osciloscopio y al conectar el circuito RLC, en donde a medida que se iba cargando el celular, como vimos anteriormente, se iba generando este tipo de señales. También podemos decir que el tiempo de establecimiento es el tiempo mínimo donde la curva de la respuesta alcanza y se mantiene dentro de un rango de error preestablecido. Generalmente es del 2 al 5%. Por lo general es este es el tiempo de establecimiento, en donde, como podemos observar, hay algunas perturbaciones que son del 2 al 5%, no es tan grande, pero se logra evidenciar en esta gráfica. Y bueno, esto sería una gráfica de sistemas de segundo orden. Espero les haya gustado el video y que hayan aprendido mucho. Ojo, pelado, no se les olvide suscribirse a Miller Matemáticas. Aprende, disfrute y serás mejor.